Bueno, acá estamos con el tercer ejemplo, ¿sí? Otra función polinómica, en este caso la función h, ¿sí? Dominio R con dominio R, ¿sí? Pues son funciones polinómicas. Y la expresión de la función es, ¿sí? H de x igual menos 1 por x cuadrado más 1, ¿sí? Entre paréntesis, por x más 3. Esa es la expresión analítica de la función h. De nuevo, queremos indagar todos los puntos que habíamos hecho en los ejemplos anteriores. Vamos a ver. ¿Vale? El primero era de qué grado es esta expresión. ¿Ah? La función está definida por esta expresión, que es un polinomio. ¿Sí? Queremos saber de qué grado. Entonces vamos a ver, obviamente que está factorizada, está escrito como un producto. En este caso tengo tres factores, uno es menos uno, otro es este de segundo grado y otro es este de primer grado. ¿Sí? Vamos a ver paso a paso. ¿Qué pasa cuando multiplique, por ejemplo, estos dos? ¿No? Esto de primer grado por x cuadrado más 1. Algo de primer grado, ¿sí? Perdón, de grado 0. Por esto que es de segundo grado, que es x cuadrado más 1, cuando multiplique me va a quedar de segundo grado, ¿sí? Es decir, multiplicar por un número no me hace aumentar de grado, ¿ah? Entonces, lo dije medio criollo, ¿ah? Ustedes tienen claro eso, ¿no? Esto es de grado 0, esto es de grado 2. Cuando multiplique, lo que obtengo es de grado 2. ¿Ah? Ahora sí está bien expresado. ¿Sí? Después, esto es de grado 2. Cuando lo multiplique por algo de grado 1, ahora sí voy a obtener algo de grado 3. O sea que tenemos que estar convencidos que estamos hablando de una función polinómica que está definida por un polinomio de tercer grado. ¿Ah? Ahora, podemos convencernos de eso haciendo el desarrollo y viendo que tenemos que obtener algo de tercer grado. ¿Ah? Que justamente la parte, el segundo punto pide escribir la expresión analítica desarrollada. Porque en todos los ejemplos iniciales que estamos viendo, la expresión yo se las doy factorizada. ¿Ah? En pocas palabras, ¿por qué no sabemos calcular raíces de funciones perdón, no sabemos calcular, o mejor dicho, no sabemos resolver ecuaciones, ¿sí? En una incógnita que son ecuaciones de tercer grado de incógnita. No sabemos hacer. Por eso es que necesitamos o podemos trabajar con una expresión factorizada. ¿Ah? Vamos a escribir entonces, antes de seguir dando vuelta, ¿sí? La expresión analítica, desarrollo. ¿Ah? Y siempre que la precisen, es inevitable hacer las cuentas, ¿ah? Más o menos práctica, no hay que equivocarse. ¿Sí? Entonces, esto, h de x igual menos 1 por x2 más 1, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este es el x, está elevado a la 2, paréntesis, por x más 3. ¿Sí? En el otro ejemplo teníamos el 2, que era una potencia que la base era todo el binomio. Acá no, es x a la 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, podemos empezar a hacer los productos. ¿Cuál quieren empezar a hacer? Bueno, yo empezaría haciendo este binomio, por este binomio, ¿sí? Binomio es cuando algo tiene dos términos. Este binomio por este binomio, ¿sí? Lo resolvemos. ¿Ah? Bueno, empezamos. Voy a hacer estos dos, ¿sí? Para marcarlo, x2 por x. Fíjense, y x2 por 3. ¿Ah? x2 por x es x3. x2 por 3 es x2. Vamos al otro. 1 por x y 1 por 3. 1 por x es una x. Puedo poner x. ¿Sí? Es una x. Y 1 por 3, 3. Paréntesis, porque es el producto, ¿sí? ¿Ah? De dos factores. Todavía me falta multiplicar porque no sube. ¿Sí? Esto que está entre paréntesis se puede reducir. Y esto es grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. No se puede reducir porque no hay términos semejantes. No hay nada del mismo grado que pueda sumar. ¿Sí? Ahora multiplicamos por menos 1.
¿sí? Como esto tiene 4 términos, tengo que multiplicar menos 1 por cada uno de ellos. ¿Ah? Acá hay que observar algo que ustedes ya tienen que tener incorporado. Multiplicar un número por menos 1 es cambiarle el signo. ¿Sí? Es decir, cuando hago, o un término cualquiera, cuando hago menos 1 por x3, lo que obtengo es menos x. Menos 1 por 3x2, lo que obtengo es menos 3x. Menos 1 por x, lo que obtengo es menos x. Menos 1 por 3, lo que obtengo es menos 3. ¿Ah? Cuando multiplico un número por menos 1, o un término por menos 1, el resultado es el opuesto de eso. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, y la expresión desarrollada es esta. Es de grado 3, ¿sí? No hay problema con eso. ¿Ah? Y el polinomio es menos x3 menos 3x2 menos x más 3. Perdón, menos. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, otro punto que nos pedía es, ¿cuál es el coeficiente principal? Bueno, el coeficiente principal, si esto es menos x3, sería menos 1x3. El coeficiente principal es menos 1. ¿Ah? Así que el que contesta el que el coeficiente principal es menos x3 está mal. ¿Ah? Es menos 1. Menos x3 es el término principal o término mayorado. ¿Sí? Ojo con eso. Después, el término independiente. El término independiente es menos 3. ¿Sí? De grado 0. ¿Ah? Contestan esos dos puntos y ya. Ahora tenemos que hacer el cálculo de las raíces. ¿Sí? Exactamente igual como hemos hecho siempre. ¿Ah? Porque la definición de raíz no cambió. Raíz sigue siendo un número cuya imagen es 0. Entonces tenemos que resolver. ¿Sí? Resolvemos la ecuación h de x igual 0. Es decir, buscamos un valor de x para el cual la imagen h de x es igual a 0. Como la expresión tenemos factorizada es esta, vamos a resolver esto. Menos 1 por x al cuadrado más 1 por x más 3 igual 0. ¿Está? Vamos a resolver eso. De nuevo, ¿por qué usamos la expresión factorizada y no la desarrollada? Y bueno, porque esto, menos x3, menos 3x2, menos x más 3 igual 0, todavía no sabemos cómo resolverlo. ¿Sí? Pero cuando está factorizado, sí, porque usamos propiedades hangelianas. ¿Está? ¿Qué tiene que suceder para que este producto sea igual a 0? Y bueno, uno de estos tres factores tiene que ser 0, al menos uno. Primera observación, este primer factor, que es menos 1, nunca va a ser 0. ¿Ven que no tiene x? Entonces, menos 1 nunca va a ser 0. Los que pueden ser 0 son x2 más 1, x más 3. ¿Va? El mismo razonamiento de siempre. X más 3 puede ser igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x es igual a menos. Es decir, si yo le doy a x el valor menos 3, sustituyo para calcular la imagen, ¿sí? Este factor va a ser 0 y me va a quedar todo 0. Por eso raíz. Vamos a ver el otro. ¿Sí? Acá, x2 más 1, ¿sí? Igual a 0. Entonces lo que nos preguntamos es, ¿cuándo x2 más 1 es igual a 0? ¿Ah? Y bueno, esto que ustedes ven acá, ¿sí? Es una ecuación de segundo grado. ¿Ah? Es decir, voy a buscar el valor de x para que x2 más 1 sea igual a 0. ¿Ah? Es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? Y bueno, sabemos que siempre podemos usar la fórmula para resolver ecuaciones de segundo grado, que es la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Pero en este caso, como es una ecuación de segundo grado incompleta, ¿no? Ven que no tiene el término en x, es x2 más 1. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, esta ecuación que es incompleta, la puedo resolver de una manera, en un camino más corto, que es despejar x. ¿Sí? Entonces puedo agarrar ese igual. ¿Cuándo x2 más 1 es igual a 0? Bueno, cuando x2 es igual a menos 1. ¿Sí? Y ahí ustedes ya pueden empezar a sospechar algo. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, piensen que tengo de este lado, x2. ¿Y qué tengo de este lado? Menos 1. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando elevo un número a la 2, cuando hago un número x a la 2, siempre me da positivo. Entonces, esto no tiene solución.
x2 igual menos 1 no tiene solución. ¿Está? Nunca x2 va a ser igual a menos 1, porque a igual a 2 siempre es positivo. Entonces, esta ecuación no tiene solución. Ustedes pueden darse cuenta que esta ecuación no tiene solución haciendo ese razonamiento acá, o que en general, ¿sí? Llegamos hasta este punto, ahora dice, bueno, ¿sí? Cuando despejo x, x es igual más menos raíz de menos 1. ¿Pero qué pasa? Raíz de menos 1 no existe, porque la raíz cuadrada la definimos para números positivos. ¿Sí? Entonces, lo que decimos en esta ecuación de segundo grado es que no tiene raíces reales. Vamos a ponerle. No tiene solución. ¿Está? Entonces, el menos 1 tampoco sacábamos raíz porque menos 1 va a ser 0. Entonces, esta función h de tercer grado, ¿sí? Este factor no me llevó a ninguna raíz y este factor me llevó a la raíz menos 3. Es una raíz simple menos 3, o sea que este polinomio solamente va a tener una única raíz que es menos 3. ¿Tá? Es la única raíz que tiene, porque del otro factor no se dieron raíz. ¿Sí? Bueno, entonces, eso tiene que quedar bien claro. Estamos frente a una situación de un polinomio con una única raíz, que todavía no lo habíamos estado enfrentados a esa situación. ¿Sí? ¿Copien eso? ¿Tá? Ahora vamos a hacer el signo. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer el signo? Y no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que, a diferencia de las situaciones anteriores, tenemos una sola raíz. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a hacer el signo de la función h. ¿Tá? Va a ser el signo de las imágenes. La única raíz que tenemos es menos 3. ¿Sí? La imagen en una raíz es 0. ¿Tá? Siempre se repite lo mismo. Empezamos por la derecha con el signo del término principal, o el signo del coeficiente principal, que es, en este caso, negativo. El coeficiente principal es, recuerden, menos 1. Entonces, acá voy a empezar con signo negativo. ¿Sí? La raíz simple, cambio de signo, ¿sí? Y ese es el signo. ¿Ah? Entonces, lo que vemos, a diferencia de los otros casos, es que en esta función hay un solo cambio de signo, ¿sí? Que es el menos 3, que es una raíz simple. ¿Ah? Pero no hay más raíces. ¿Sí? O sea que, piensen ¿qué nos dice esto? Que el gráfico, ¿sí? Va a cortar al eje X en un punto. La intersección del gráfico con el eje X va a ser un solo. No 3 puntos como en los casos anteriores. Uno solo. ¿Qué más nos dice esto? Bueno, que a la derecha de menos 3, ¿sí? Las imágenes son negativas, o sea que el gráfico lo voy a dibujar por encima del eje X. Y a la izquierda son positivas. Perdón, a la derecha son negativas, o sea que lo voy a dibujar por debajo del eje X. ¿Sí? Y a la izquierda las imágenes son positivas, o sea que lo voy a dibujar por encima del eje X. ¿Ah? Bueno, tengo el signo. La ordenada en el origen, ¿sí? Que es otro dato que veníamos. Es h, 0. ¿Ah? Ordenada en el origen, ordenada en x igual 0. Todos hacemos referencia a h de 0, la imagen de 0. ¿Sí? Repetimos de nuevo, lo conviene calcularlo con la expresión desarrollada, sustituyendo por 0. ¿No? H de 0, ya esto es 0, esto 3 por 0 cuadrado, menos 0, menos 3. Y h de 0 es menos 3. ¿Sí? Entonces, con la información que tenemos ahora, vamos a pretender hacer el gráfico. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, vamos a, ustedes no dicen nada porque están escuchando más. Así que vamos a poner la raíz menos 3, malo, la raíz menos 3, ¿sí? Vamos a marcar ahí, establecís el punto de intersección con el eje X, ¿sí? A la derecha las imágenes son negativas, voy a buscar el gráfico por acá, a la izquierda son positivas, ¿sí? Ordenada en x igual 0, menos 3, 1, 2, 3, menos 3, ¿sí? Está ordenada, el punto de intersección con el eje X. Y ahí
vamos a tener que trazar la función. ¿Ah? A la derecha, menos 3, negativo, a la izquierda es positivo. Lo que uno podría tentarse a hacer es decir, es hacer esto. Ordenar el origen, raíz, el gráfico de la función va a ser así. ¿Sí? El gráfico de la función es una recta. ¿Por qué? Porque tengo una raíz y la ordenada del origen. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque si el gráfico de esa función fuera una recta, la función sería de primer grado, y no es de primer grado. La función es de grado 3. Entonces el gráfico no va a ser una recta. ¿Tá? Así que ojo con eso. Cuando uno se enfrenta a una situación de una función de tercer grado, sabe que va a ser una curva. ¿Tá? ¿Sí? Pero no es una recta. ¿Sí? ¿Tá? En ese caso. Porque si fuera una recta, la expresión sería de primer grado y no es de primer grado, de tercer grado. Eso yo lo dije. Entonces, si busco una recta acá está mal. ¿Tá? Entonces, lo único que estamos en condiciones distintas de dibujar acá es, ¿sí?, una curva que de este lado sea positivo, ¿sí?, es decir, de este lado sea negativo. ¿No? Pónganse que yo hago acá algo positivo, cambia de signo, negativo, después va a tener que pasar por acá, y va a seguir siendo negativo. No tengo mucha información. ¿Sí? Entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es una curva que cumpla las condiciones que tenemos, que cumpla con el signo y con eso. ¿Ah? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacerlo así nomás. ¿Ah? Vamos a ver. Así, si sigo para allá, no sé cómo va a quedar. Es un bosque. ¿Ah? Con la información que teníamos, ¿sí? Vamos a ver. ¿Ah? Ustedes el año que viene van a poder de esta función hallar máximos, mínimos, donde crece y decrece. Yo, por ejemplo, acá la dibujé que es decreciente. ¿Sí? Y acá vamos a ver creciente, después crece. Vamos a inventamos ahí algo. Me inventé porque lo único que sé que pasa por ahí por ese punto. ¿No? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí?, es ver, ayudándonos con GeoGebra, ver cómo queda el gráfico. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer acá es compartir la pantalla. ¿Sí? Vamos a hacer uso de GeoGebra. ¿No? Acá tenemos GeoGebra. Vamos a escribir esa función. ¿No? La función h. ¿Sí? Y todos los ejercicios los pueden verificar haciendo esto. H de x, ¿no?, igual, y ahí pongo la expresión que define la función, ¿no? Menos 1, paréntesis, ¿sí? GeoGebra ya reconoce que voy a multiplicar por el paréntesis, ¿no?, por lo que está en paréntesis, x, escribo el techito a la 2, cada uno busca el techito en su computadora como es, ¿sí?, más 1, ¿ah? Ahí GeoGebra va representando según la información que yo le voy dando momento a momento, otros paréntesis al lado, para el otro factor que es x más 3. ¿Sí? Y le doy Enter. ¿Ah? Me hizo un gráfico violeta, y yo lo que voy a querer, no voy a querer nada. Voy a querer dejarlo así. ¿Sí? Que se ve bastante. Si uno quisiera aumentar el color de ese gráfico, puede acá venir acá, botón derecho, propiedades del objeto, ahí sale, puedo grosor de trazado, puedo dar un trazado más grueso, ¿no? Y el color, vamos a hacer que sea rojo para no perder la costumbre, ¿sí? Y ahí ya está, un poquito más grueso y se ve un poquito mejor. Entonces, los datos que nosotros pudimos extraer hoy, mediante procedimientos algebraicos ahí, fue las raíces, ¿sí?, que una era menos 3, ¿sí?, y era una única raíz simple. Vieron que no hay otro punto de intersección con el eje X, el único es este. No sé qué, está la situación que hay una sola raíz. ¿Ah? Después, la ordenada en el origen, o la imagen de 0, que es menos 3. ¿Sí? Ahí se acabó. Y después, lo otro es el signo, que es coherente con lo que nosotros habíamos visto. ¿Tá? Y vean que acá aparece un mínimo relativo, que habíamos comentado, y un máximo, ahí, antes de llegar a la ordenada en el origen.
pero este año no nos corresponde ver las coordenadas de esos puntos. O sea que lo vamos a dibujar al trasteo, ¿no? Así que el bosquejo que hicimos nosotros el gráfico es coherente, ¿tá? Yo de alguna manera lo hice como lo hice porque ya sabía cómo iba a quedar, ¿tá? Así que hice un poquitín de trampa. Pero lo que vamos a hacer nosotros lo importante es poder sacar bien la información, ¿sí? Después el año que viene, cuando vean tema de derivada y puedan saber cuándo es creciente la función, cuándo es decreciente, van a poder encontrar las coordenadas de estos puntos, ¿no? Así que este año quedamos ahí. Lo hicimos en GeoGebra para más que nada ustedes vean bien, ¿sí? Y se convenzan de que el gráfico no es una recta, ¿no? O sea, uno ya tiene que estar convencido solo por el hecho de saber que las funciones cuyo gráfico es una recta, ¿sí? Que no es horizontal, son las funciones de primer grado, ¿no? Así que ahí quedamos. Bueno, por acá termina ese otro ejemplo. Y ahora, con los 3 ejemplos que vimos, ¿sí? Ustedes van a estar en condiciones de hacer todos los ejercicios de este formato que están en el práctico, ¿tá? Que son para esta semana. Bueno, suerte con eso y consultamos todas las dudas en la clase por Zoom de los jueves. Saludos.